A continuación, haremos una breve introducción y explicación de la norma NTC 5660, la cual trata sobre la evaluación de los procesos de calidad. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, integrantes Jennifer Lorena Delgado, Eliana Alejandra Páez y Óscar Fernando Borda. Esta norma tiene como objetivo establecer parámetros y procesos necesarios para evaluar la calidad de la información geográfica, con el fin de determinar el grado en que los datos cumplen con los requisitos establecidos en la especificación técnica. En la NTC 5660 encontraremos las siguientes referencias normativas, las cuales son indispensables para la aplicación de esta norma. La primera es la NTC 4611 del 2000, la cual habla de la información geográfica y los metadatos geográficos. La segunda es la NTC 5043 del 2002, la cual trata de la información geográfica y los conceptos básicos de la calidad de los datos geográficos. La tercera es la ISO 19135 del 2005. Esta nos habla de la información geográfica y los procedimientos para el registro de los ítems. Y la cuarta es la 1000 STD 600001. Esta nos habla de la práctica normalizada para la precisión cartográfica, gráfica y geodésica. En la NTC 5660 también encontramos términos, definiciones y siglas. En los términos y definiciones tenemos atributo, característica propia e implícita que describe a cada uno de los tipos de objetos geográficos. Se le asignan valores y comportamientos que toman valores particulares para cada instancia del objeto. Calidad, conjunto de características de los datos geográficos que describen la capacidad de satisfacer necesidades. Calidad de información geográfica, grado en el cual las propiedades de un producto geográfico cumplen con los requisitos establecidos. Conformidad, cumplimiento de todos los requisitos especificados. Conjunto de datos, grupo de datos geográficos relacionados que son captados o generados a partir de especificaciones técnicas. Datos espaciales, información de un elemento ubicado sobre o debajo de la superficie de la Tierra. Dominio, lista de los valores posibles que puede tomar un atributo. Elemento de calidad, componente cuantitativo que describe la calidad de los datos y hace parte del reporte de calidad. Elemento general de la calidad, componente cualitativo que documenta la calidad de los datos. Especificación técnica del producto, descripción detallada de los datos con información adicional que permite crearlos, proveerlos y usarlos. Exactitud, cercanía del valor de la observación con el valor real. Ítem, aquello que se describe y se considera en forma individual. Indicador de calidad de datos, prueba aplicada para evaluar la calidad de los datos. Longitud, distancia medida en grados entre un punto de la superficie terrestre y el meridiano cero, es decir, el de Greenwich. Mapa, modelo gráfico de la superficie terrestre donde se representan objetos espaciales y sus propiedades métricas, topológicas y atributivas. Metadato, datos acerca del contenido, calidad, condición u otras características de los datos. Mundo real, conjunto de elementos que componen el paisaje. Población, totalidad de los ítems considerados. Producto geográfico, grupo de datos relacionados que han sido obtenidos de acuerdo con especificaciones técnicas determinadas. Un ejemplo de esto son los nombres de todas las vías en un área geográfica determinada. El universo en discurso es el conjunto de elementos que según las especificaciones técnicas se deben extraer del mundo real. En las siglas tenemos NAC, nivel aceptable de calidad, EMS, error medio cuadrático, BDG, bases de datos geográfica. Antes de explicar el procedimiento de la evaluación de calidad, es importante conocer los procesos de evaluación de calidad. Se pueden implementar en las diferentes fases de vida de un producto. El objetivo es diferente en cada fase. Dichas fases son el desarrollo de las especificaciones, la producción, la entrega, el uso y la actualización del producto. Esto consta de una serie de pasos que permiten determinar y reportar los resultados obtenidos. El proceso consiste en la aplicación de los procedimientos para evaluar la calidad de un conjunto de datos, de acuerdo con operaciones desarrolladas tanto por el productor como por el usuario. Se aplica tanto a datos estáticos como a datos dinámicos. Procedimiento de la evaluación de calidad.
Al iniciar debemos especificar el conjunto de datos de acuerdo con el alcance. El paso 1 es identificar los elementos, subelementos y el nivel de la medición de la calidad aplicables al conjunto de datos seleccionado. El paso 2 es identificar el indicador de calidad de los datos. El paso 3, seleccionar y aplicar el método de evaluación de la calidad de los datos. El paso 4, determinar los resultados de la evaluación de la calidad al conjunto de datos. Al final de estos 4 pasos tendremos un reporte de los resultados de la evaluación de la calidad de forma cuantitativa. El paso 5 será determinar la conformidad. Al final de este paso tendremos un reporte de la calidad de los datos, es decir, si cumple los estándares o no. Y para llevar a cabo este paso tendremos que tener en cuenta la especificación del producto o el requisito de los usuarios. Componentes de la calidad. En la descripción de la calidad de los datos existe información tanto cuantitativa como cualitativa. En la información cualitativa, elementos generales de la calidad, hay propósito, uso e historia de los datos. En la información cuantitativa, elementos de calidad, existe totalidad, que puede ser tanto por omisión o comisión. Omisión cuando faltan datos, comisión cuando sobran datos. Respecto a la consistencia lógica, existe consistencia de formato. Un ejemplo de esto es verificar en qué formato están los datos según la especificación técnica del producto. Otra es la consistencia topológica, que es observar el cierre de los polígonos. Y la otra es la consistencia de dominio, que se tiene en cuenta el límite de errores. La exactitud puede ser temporal, temática o exactitud de posición, en las cuales se mirará, por ejemplo, en la temporal, un chequeo de los registros con fechas apropiadas. En la de posición, un chequeo de los registros con una posición precisa. Métodos para evaluar la calidad. Un método es el orden que debe aplicarse a los diferentes procesos para obtener los resultados de la evaluación de calidad. Estos métodos pueden ser directo o indirecto. El método directo determina la calidad de los datos por medio de su comparación con información de referencia, ya sea interna o externa. En el método directo interno, los datos necesarios para aplicar este método son intrínsecos al conjunto de datos que se está siendo evaluado. Para el método directo externo se requieren datos externos, pero relacionados con el conjunto de datos que está siendo evaluado. Un ejemplo de método directo externo es la información requerida para los nombres de las vías considerada en el conjunto de datos. Esta necesita información acerca de la clasificación de las mismas vías. Ahora se hablará del método indirecto. El método indirecto estima la calidad de los datos utilizando información como la historia, fin y uso de los datos. Se basa en información relacionada con el conjunto de datos, pero proviene de fuentes diferentes a los ítems contenidos en los datos. Este método solo se utiliza si los métodos directos no pueden utilizarse. Reporte de la evaluación de calidad. En esta norma existen 3 tipos de reportes. El primero de ellos es el reporte como metadato, donde los resultados de evaluación de calidad cuantitativa se normativa por la norma 4611. El segundo tipo de reporte es el reporte en el reporte general de calidad. Este se hace bajo los siguientes parámetros. A. Cuando los resultados de la calidad de los datos son reportados en el metadato como cumple o no cumple. B. Cuando se generan resultados de la calidad agregado. El tercer reporte es el reporte agregado de los resultados de calidad de los datos. Cuando varios resultados de calidad son agregados en un único resultado, el resultado de la calidad de los datos es agregado y se suministra en el reporte de calidad de dato y metadato. En el reporte se muestra como un tipo agregado. Registro. Se debe contener lista de componentes técnicos. Esto lo normativa el acuerdo ISO 19135. El registro externo contiene listas de componentes de medidas de calidad de datos, así como medidas adicionales de calidad de datos presentados. Mediante la siguiente tabla se muestra la estructura de la medida de la calidad de los datos. Está dividida por columnas donde relacionamos las especificaciones técnicas de cada medida. Los componentes a estudiar. En la siguiente columna el nombre abreviado del componente, seguido de una descripción y una condicionalidad. Las condicionalidades vienen dadas por algunos términos.
MD es abreviatura que significa tipo mandatario, es decir, que se debe diligenciar siempre dicho elemento. CO es una condición, indica que dicho elemento es sometido a una pregunta. En caso de que ésta sea afirmativa, el elemento debe ser diligenciado. Y OP es opcional, que está sujeta a la disponibilidad de información y al criterio técnico. La calidad de los datos se mide durante varias etapas, las cuales transcurren desde la captura de estos hasta el intercambio con los usuarios, pasando por el procesamiento, el análisis y la presentación de los mismos. La calidad se mide por medio de una herramienta llamada matriz de error, donde relacionamos por filas los elementos de la base de datos con respecto a los que recogemos en campo, y al final poder identificar los resultados y reportarlos en un informe de evaluación de calidad. En el siguiente anexo podemos observar y entender más claramente el uso de dichas matrices. En este ejemplo haremos un reporte de revisión por totalidad, donde encontramos los objetos, es decir, los componentes en la base de datos y los errores, que en este caso son subelementos dados por comisión u omisión. En primer lugar, los objetos del mundo real representados en la primera imagen. Encontramos sus códigos, sus nombres y los atributos de cada elemento respectivamente. En esta segunda imagen, el universo abstracto, que es la representación más cercana al mundo real, y este se realiza dependiendo de las especificaciones para el cual se necesita. Por último, tenemos el conjunto de datos que se va a entregar como mapa final. Para llenar la matriz de error, vamos a relacionar los elementos del universo abstracto y del conjunto de datos. Lo haremos de la siguiente manera. Por cada objeto contaremos cuántos elementos hay en el universo abstracto, del mismo modo contaremos cuántos hay en el conjunto de datos. Por ejemplo, si contamos el número de casas en el universo abstracto y en el conjunto de datos, observamos que hay un elemento de más en dicho conjunto, lo que nos indica que hay un elemento de más al mundo real. Por eso se toma como error por comisión. Así lo haremos con cada objeto a medir. Para sacar los porcentajes lo realizamos por medio de una regla de 3. En este ejemplo podemos observar que el total de errores encontrados es de 3 elementos, tanto de comisión por omisión. En total podrían llegar a haber 50 errores, que quiere decir que podemos omitirlos todos los 50 elementos o podemos representarlos al doble. Esto representaría un 100% de error. Si sacamos el porcentaje de 3 errores por regla de 3, nos da como resultado un 6% de error. Con esto podemos llegar a solucionar dicha pregunta. Si para este ejercicio adoptamos que se acepta un 10% de error, podemos afirmar que por totalidad cumple con la calidad requerida, ya que el error encontrado es del 6% y pasa la prueba por totalidad.